Martín Nemirovsky. Sí, muy interesante, Gustavo, el material. Yo lo que me preguntaba era, en este contexto, si la decisión era una decisión que es exclusivamente nuestra o es una decisión que tenemos que compartir con los pacientes, ¿no? Acerca de qué quieren hacer ellos. Porque muchas veces se presenta gente muy angustiada por esta circunstancia. Uno podría decir en otro contexto, bueno, el enfrentamiento con la muerte o con la potencialidad de la muerte propia o ajena es un tema de la vida y que lo tenemos que atravesar en algún momento, ya sea por las pérdidas que nos van acompañando. Pero la pregunta es si y da para material como para trabajar en una terapia, y sin duda lo vamos a hacer en algún momento. Pero la pregunta es si este es el momento, ¿sí? Si la gente quiere y puede elegir, si realmente tiene ganas de meterse con eso en este momento, o prefiere un alivio sintético, ¿sí? Que pueda, digamos, hacer pasar estas circunstancias un poco mejor y postergar eso para otro momento. Por eso la dimensión ética me parece que también pasa, Gustavo, por lo que decís, ¿es una decisión nuestra o es una decisión compartida? Gracias. Bueno, yo en relación a la viñeta, pero un poco pensando en general, últimamente estoy haciendo algunas reflexiones sobre qué es lo que está enfermando o qué es lo que está también estabilizando, ¿no? Porque coincido con lo que decía Daniel, que por lo menos desde aquí y en la clínica que yo atiendo, sí que para mi sorpresa hay muchos casos que yo quizá hubiera esperado otra cosa y me da la sensación que como han estado más estables, sin embargo otros al revés, ¿no? O sea, a mí no me ha dejado de sorprender un poco la respuesta de los pacientes ante esto. Incluso la mía propia, ¿no? O sea, haciendo también un poco observándome a mí, no solo como profesional, sino a nivel personal. Y me ha parecido interesante en relación a la viñeta lo que comentaba Martín Nemirovsky de incluir al paciente como en la decisión, o eso es lo que he entendido yo, como en la decisión de su tratamiento, ¿no? Ya sea farmacológico o lo que sea, pero incluirlo, porque eso, una reflexión que hago yo últimamente y que la verdad me asusta bastante es si algo de lo que de lo grave de esta situación quizá no sea solo el coronavirus, sino la globalización, ¿no? O sea, como el tratamiento en masa que se está dando a esto, tanto las indicaciones que nos dan son las mismas para todos y tenemos todos que cumplir como con ciertas cosas, creo que esto puede estar generando algo de como cierta desaparición de la singularidad. Y me parece que eso sí que es verdaderamente enfermante y grave. Entonces, incluir al paciente dentro de la decisión de su tratamiento creo que puede abrir un poquito algo de la decisión, que al final, como de recuperar un poco esa singularidad que está desapareciendo, ¿no? Porque esto evidentemente es una hipótesis y es una opinión que todavía no la tengo muy clara, ¿eh? Lo digo un poco como para compartir. Y creo que por lo mismo también la ética del profesional, que también se mencionaba, me parece que es fundamental, ¿no? Porque corremos un poco el riesgo de obedecer, en este caso, a la ciencia, que es la que nos está como cuidando por decir algo, pero sin preguntarnos a nivel más singular cómo intervenimos en cada caso, ¿no? Y luego otra cosa que me preguntaba, también en relación al síntoma del insomnio, no sé, esto igual es un poco delirio, pero me preguntaba cómo leer también el síntoma este de no dormir, ¿no? O sea, no sé, pensaba como no dormir como para no soñar o algo así, o sea, como asociándolo un poco con esta misma reflexión, o sea, si no hay algo de lo singular que se está borrando un poco entre la masa y eso hace también que muchos pacientes sufran, ¿no? Y bueno, pacientes y no pacientes, o sea, gente. Gracias, Mariano. Aníbal Golchuk y luego Roberto Bronstein. Bueno, buen día a todos. Me resultó muy estimulante lo que planteaba Gustavo, la viñeta clínica de Gustavo, para situar algo de lo que me parece que nos toca a nosotros. Independientemente del dramatismo que produce esta situación colectiva, esta pandemia vale para nosotros, en nuestra disciplina, como la eficacia que puede tener un estresor ambiental. Y en ese sentido yo cuento 5 cosas que nos toca resolver. La primera es cuánto ese estresor ambiental
es eficaz para producir alteraciones emocionales normales. El miedo, el pánico, el insomnio, es decir, que forma parte de lo que son reacciones normales, esperables para esta situación. La que nos toca decidir a nosotros es cuándo de esto se salta a un primer episodio clínico que una persona tiene, que sería la segunda posibilidad, cuando este estresor ambiental es capaz de gatillar un nuevo episodio clínico en alguien que ya tuvo uno anterior. La cuarta sería cuánto esto puede agravar un episodio en curso, y la quinta es esta situación paradójica que creo que fue mencionada por Daniel y por María, que es que cuánto un estresor puede atemperar una situación clínica de una persona. Entonces, en suma, lo que a nosotros nos toca, y tomo el título de lo que fue la convocatoria, es discriminar lo que son las reacciones emocionales normales, Lía hablaba de esto, esperables, por más intensas o dramáticas que sean, o sufridas incluso que sean, cuando constituyen un episodio clínico. El episodio clínico se define por dos cuestiones: un conjunto de signos y síntomas y una alteración funcional. En el paciente de Gustavo lo que toca decidir es si es una reacción, como decía él, propia de la pandemia, esperable de la pandemia y por lo tanto, bueno, entendible, o cuánto es un conjunto de signos y síntomas que aparecen por primera vez en la vida de una persona que además tiene una carga genética que... Esta es nuestra responsabilidad, me parece, en este momento. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Roberto y luego Tenconi. Hola, buen día. Bueno, recién escuchaba atentamente lo que decía Quique, obviamente acuerdo totalmente con los pasos, y hay algunas otras preguntas que me parece que caben que en general las hacemos cuando pensamos si hay que medicar a alguien o no, y una es ¿para qué lo medicamos? ¿Qué medicamos? ¿Cuándo y para qué? ¿No? Y en esta circunstancia en particular, me parece que el caso es paradigmático, y en esta convocatoria de la nueva normalidad, algo que yo vengo pensando es toda esta serie de medidas que se toman en general, estoy hablando ahora, ¿no? De como cierta emergencia, como les suele pasar a los humanos que toman decisiones en la emergencia que después la situación cambia, pero la decisión que se tomó en la emergencia continúa, ¿no? Y después pasan los años y así se dejan leyes, impuestos, conductas, un montón de cosas. Yo me pregunto si nosotros no tenemos que también hacernos esa pregunta cuando pensamos si hay que medicar o no a un paciente. Yo estoy pensando en esta situación particular, en esta situación de estrés ambiental, en esta situación, los síntomas de este paciente ahora, si no tengo que pensar si lo medico, ¿qué pasaría si esta situación pasa, va a pasar, esto va a terminar, no sabemos cuánto tiempo, y después resulta que yo administré medicamentos que a lo mejor siempre se postula que son a largo plazo, en fin, me parece que ahí también son variantes a incluir para pensar al tomar una decisión. Bueno, gracias. Gracias, Roberto. Tenconi, luego Lisa Ervin. Yo venía de hacer otra cosa, yo estaba tomando examen por internet, digamos, a esta altura del partido, entonces, ¿desde dónde yo voy a partir? Porque uno siempre parte de un lugar y a partir de eso arma parte de su discurso. Yo voy a partir, porque no escuché el caso de Gustavo, de dos o tres cosas que se plantearon, ¿no? O que plantearon los posteriores, digamos. Mi punto de partida serían ellos. A mí me parece muy importante esto que está tomando Roberto, que yo creo que se da en múltiples sentidos en lo social y que tiene obviamente una repercusión y una duplicación en el hecho clínico, ¿no? Fíjense que ahora se habla mucho de estado de excepción, de Schmitz, de Agamben. Bueno, Agamben realmente no estuvo muy brillante en las cosas que escribió últimamente. Y acá surge otra cuestión. ¿Cuándo hay un estado de excepción y cuándo ese estado de excepción se transforma en una nueva normalidad? ¿No?
Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos en un estado de excepción o estamos ya a esta altura del partido en una nueva normalidad y así van a tener que ser las cosas? ¿Voy a medicar en función de un estado de excepción o estoy pensando que estoy armando? Porque también me parece que cuando uno medica, de alguna manera arma un campo distinto. Ya una vez que uno le pone una medicación a alguien, para un lado, para otro, eso produce en general, por lo menos en mi experiencia, algún tipo de movida que puede ser mejor o peor, pero que produce una movida en el paciente y en el vínculo que yo voy a tener con el paciente, ¿no? La otra cuestión que, bueno, que tomó Quique, que a mí me parece interesante, es esto de los signos y síntomas, digamos, cuando hay un episodio clínico, ¿no? Y en realidad, digamos, signos y síntomas yo lo puedo tener ante un estrés ambiental, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más graves que tiene una persona cuando tiene una cuarentena como cosas posteriores, sobre todo si después va a tener un periodo de aislamiento? Vieron que no es lo mismo aislamiento que cuarentena. Entonces, si entra en cuarentena, la cuestión se le va a poner más jorobada. Si no, me refiero en el a posteriori. Y digo esto porque me parece que hay algo del episodio clínico en cuanto a signos y síntomas que también aparecen como reacciones normales frente a situaciones de estrés ambiental. Y entonces ahí me parece que es difícil moverse. Yo, de todas maneras, es difícil definirlo, y creo que ahora una de las cosas que tenemos es que no es tan fácil definir. ¿Cómo? Y las cosas cambian muy importantemente. De golpe no es lo mismo pensar, hay una sistemática, unos españoles o del hospital, que digo esto como ejemplo, ¿no? De la comunidad de Mar del Plata, que plantea tratar el delirium con levomepromacina a dosis baja, delirium pacientes, y hay otros que dicen que es una barbaridad porque el QT son pacientes que van a ser tratados con fármacos que van a actuar sobre el QT, entonces que lo estoy poniendo en una situación de riesgo, ¿no? Entonces me parece que hay como distintas, todavía no sabemos, y hay gente que dice A y hay gente que no es que dice A, dice no A, no es que dice B, perdón, dice no A concretamente. Entonces creo que a partir de ahí, bueno, hay que repensar en dónde estamos parados y cuáles son las acciones que tenemos y las consecuencias. Vamos.